Como parte del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, me da mucho gusto iniciar este seminario permanente de investigación del PIEM 2013, segundo semestre, que va a tener como título general Salud y Derechos desde la mirada de género. En esta ocasión, como parte también de las actividades del Cuerpo Académico Familia, Género y Sexualidad, estamos iniciando el seminario con el primer tema, que es el aborto inducido, un asunto de derechos y un reto para la salud pública, que nos va a hacer el gran honor de presentarnos la doctora Fátima Juárez, especialista en este tema, que hoy nos acompaña y a quien le agradezco mucho aceptar esta invitación. La doctora Fátima Juárez es profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México, es doctora en Demografía por la Escuela de Salud Pública de Londres, la London School of Hygiene and Tropical Medicine, ha ocupado posiciones en organismos internacionales, tales como director de Proyecto de Salud Políticas en Naciones Unidas, Nueva York, y ha trabajado en centros de investigación europeos, desarrollando investigación sobre salud sexual y reproductiva, como por ejemplo en la Universidad de Londres. La doctora Juárez ha obtenido distinciones nacionales e internacionales, tales como el ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores e investigador distinguido de Guttmacher Institute de Estados Unidos. Además, es miembro del Consejo Consultivo Ciudadano de la Política de Población de CONAPO, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Mundial de Población, International Union for the Scientific Study of Population, y miembro de varios comités editoriales, la revista científica Estudios de Población y Desarrollo Urbano y el Journal of the International AIDS Society, JLS, perdón por las siglas. Tiene una amplia experiencia en docencia, en demografía a nivel de maestría y doctorado, tanto nacional como internacional. En investigación, su larga trayectoria se ha centrado en el diseño, entre los cuales destaca el diseño de historias de parejas sexuales para países en desarrollo, análisis y levantamiento de encuestas en salud sexual y reproductiva, tanto en América Latina como en países africanos y asiáticos. Sus áreas de especialización incluyen salud reproductiva, fecundidad y anticoncepción, sexualidad y prevención de riesgos, aborto y VIH-Sida, y políticas, con interés particular en la población adolescente. Ella es autora y coautora de más de 100 publicaciones, libros, revistas especializadas y publicaciones científicas. Entre sus publicaciones más recientes destacan varios libros, artículos y capítulos sobre estos temas: el aborto, la sexualidad, el VIH-Sida, la salud reproductiva. Elegimos este tema, por un lado, porque es uno de los temas fundamentales dentro de la agenda feminista, como todos sabemos, el tema de los derechos sexuales y reproductivos, dentro de los cuales el tema del derecho a la interrupción del embarazo es uno de los temas importantes. Entonces, la doctora Juárez, que tiene amplia trayectoria en la investigación en este tema, nos va a hacer una presentación sobre sus últimas investigaciones. Muchas gracias, Fátima. Agradezco la invitación. ¿Me oyen? ¿Sí? ¿Me alcanzan a ver? Agradezco la invitación y agradezco aquí a algunos de mis estudiantes que están. Hace mucho que no veía unos y otros que los vi en la mañana dando clases, que no es su tema, pero me da mucho gusto que estén aquí, y todos los alumnos del PIEM, bienvenidos. Y quisiera yo platicarles, miren, a mí dijeron, generalmente uno va a estas conferencias y tiene 15 minutos y te borras y 15 minutos, y ahora me dijeron tienes 2 horas. Dije, entonces ahora voy a hablar despacito, ¿sí? Entonces, para decir más. Pero los voy a llevar por un recorrido de este tema que lo encuentro tan fascinante. Primero voy a como ponerlos en perspectiva qué sucede en el mundo sobre la situación del aborto inducido. Después vamos a pasar a México, qué pasa con México. Y después quisiera llevarlos ya más precisamente a las diferencias que hay de México y el Distrito Federal, donde se hace la legalización del aborto, ILE, interrupción legal del embarazo. Y entonces es un recorrido largo. Si me ponen cara ya de cansados, entonces ya sé que me voy a tener que saltar y no tengo que hacer un recorrido tan largo. Pero bueno, yo dije en 1 hora, pues puedo llevarles todo el recorrido del mundo hasta México y hasta el Distrito Federal. Entonces la presentación pues va a estar dividida en 3 partes. Bueno, continúa aquí, pero vamos a empezar con la parte, ¿es esta? Sí. General. Y
Las consecuencias del aborto inseguro. Bueno, aquí voy a hablar del aborto y voy a mencionar a veces el aborto inseguro. Y me refiero aquí a aquel que no se hace en situación médica correcta, no es el lugar adecuado, no es el proveedor adecuado, no son las circunstancias adecuadas en un hospital, en una clínica apropiada, y esos son los abortos inseguros. Y aquí la preocupación son lo que causan muertes, morbilidades, costos de mucho tipo, costos emocionales, costos sociales, costos económicos para el individuo, para la mujer, para la familia y también para el gobierno. Tenemos ciertas evidencias sobre morbilidad y mortalidad, pero también tenemos vacíos sobre este tema. Sobre el que tenemos menos información es sobre los costos de aborto. Aumentó la disponibilidad de aborto seguro, hubo un incremento, si vemos la tendencia en el tiempo, se ha mejorado un poco la situación. Y también se ha mejorado la situación legal. Ahora tenemos en 19 países que se han mejorado, se ha liberalizado, y ahí pongo el DF, ¿no? La capital de México, que no es todo el país. También ha habido mejoras en la disponibilidad de técnicas nuevas, que se llama, por ejemplo, aborto medicalizado, que ese es menos invasivo que tener un aborto con legrado, y obviamente que los inseguros eso está muy mal. También tenemos otras técnicas como la de AMEU, que es absorción manual, que también son menos invasivas. Entonces ha habido cambios que hacen la situación menos riesgosa. Claro, ese es el cambio en general, pero el progreso no ha sido igual en todas partes, en todo el mundo. Tanto en países desarrollados como en desarrollos, la situación es distinta. Ha habido en general en todo el mundo un incremento de uso de anticonceptivos. Obviamente esto beneficia porque al tener más anticonceptivos podemos prever los embarazos no planeados. Sin embargo, aunque ha habido un aumento, las necesidades no satisfechas de anticoncepción siguen siendo muy elevadas. Y para aquellos que no conocen nuestros términos que usamos los demógrafos, quiere decir una mujer que no quiere tener un hijo, que es sexualmente activa y que no está usando un método. Entonces tiene una demanda, una necesidad de uso de anticonceptivos, pero no está usando. Y ese sigue siendo una proporción bastante alta. La mortalidad y la morbilidad se mantiene alta. Y el peso mayor, la carga mayor, tanto médica como social, son las mujeres de bajo ingreso, las mujeres pobres. Tenemos que el 40% de las mujeres en el mundo viven bajo leyes que son restrictivas al aborto. Eso quiere decir que se prohíbe el aborto, que es solamente legal en algunas situaciones para proteger la vida de la mujer, salud de la mujer, y esto sucede en casi todos los países en desarrollo. Los países desarrollados van a ser los que van a tener legislaciones más abiertas y van a tener acceso a abortos seguros. Tenemos acceso en Latinoamérica y en África muy limitado. En África, 92% de las mujeres en edad reproductiva viven bajo leyes de aborto meramente restrictiva y 97% de la población en Latinoamérica. Y en cambio, el 60% del restante, sí tiene el mundo, tiene aborto seguro. Estos son las causales que generalmente se permiten, y como ven de Latinoamérica, los únicos países que tenemos, y no tengo mal mi información aquí actualizada, Cuba, Guyana, Puerto Rico, Uruguay y el DF, ¿no? Pero es muy pocos, o sea, tenemos unos para salvar la vida, otros que son excepcionales en ciertas circunstancias, pero entonces lo que tenemos es una situación legal muy restrictiva en toda Latinoamérica. Esto, estoy poniendo aquí las regiones, región de África, región de Latinoamérica, región de Asia, y del lado izquierdo la primera barra es los países desarrollados, ¿sí? Y como se verán, el color gris son los abortos seguros, y los color ladrillo, no sé qué color le sale, sí, como anaranjadito, ¿sí? Esos son los inseguros. Entonces verán que los países desarrollados no tienen abortos inseguros,
Y pues Latinoamérica y África son los que están en peores condiciones de la región. Los abortos inseguros también representan muertes maternas, ¿sí? Mujeres intentando tener un aborto inducido, un aborto ilegal, recurren a estos abortos inseguros y mueren. Tenemos en el mundo, por abortos inducidos, 1 de cada 8 muertes maternas se deben a abortos inseguros. Esto me da un monto de 70,000 muertes cada año y este nivel ha permanecido constante a lo largo del tiempo. El aborto sigue siendo responsable de estas muertes y que son prevenibles. En países con leyes de aborto restrictivas, muchos abortos son realizados por proveedores no calificados. Tenemos que, hay veces que lo realizan doctores clandestinamente, pero por lo menos tienen un mejor entrenamiento que el que lo hizo un proveedor tradicional, una partera, su amiga o ella misma, o el empleado de farmacia. Entonces ahí tenemos los distintos proveedores. Estos son 5 estudios de caso que se tiene información detallada y como verán, la parte de la barra que es como ladrillo gris, anaranjadita, esos son los que se hacen por proveedor de salud calificado. Pero todo el resto, que es bastante, lo hacen proveedores no calificados que ponen en riesgo la vida de la mujer. Un grupito de ellos, que es la parte de hasta arriba, la grisecita, ella misma se induce el aborto. Entonces es lo más riesgoso que tenemos en todos los tipos de formas de aborto. Ha habido cambios recientes en cuanto al procedimiento de aborto, porque recientemente, en los últimos más o menos 10 años en Latinoamérica, salió el misoprostol. El misoprostol es un medicamento abortivo que es para úlceras y lo venden en la farmacia. Entonces, empezó a usarse, descubrieron que era abortivo, entonces las mujeres empezaron a hacer. Entonces es totalmente distinto porque se han vuelto menos riesgosos. Usando el medicamento apropiadamente no tiene ningún riesgo. Claro, si se toma la dosis incorrecta, va a la farmacia. Lo que sucede muchas veces es que van a la farmacia y le dicen al farmacéutico o a la persona al que atiende ahí que tomo, y él coge la farmacopea y le dice, bueno, tantas pastillas de úlcera, ¿no? O sea, no tienen, por lo menos ese no es riesgoso, no le pasa nada, no aborta, pero no le sirve para nada. Pero hay otros que si dan indicaciones mayores sí puede causar muerte. Esa es la pastilla que se está usando ahora para el aborto medicalizado junto con otras, ¿no? Pero entonces ha cambiado la forma y el sistema en que se están realizando los abortos y obviamente no son tan riesgosos como en el pasado. Y esto lo mismo está sucediendo, pero por otro lado están dejando de ir al doctor, aunque fuera clandestino, por utilizar el misoprostol, y si no lo usan bien, pues también tenemos ahí el riesgo. Las mujeres experimentan riesgos. Se me fue ¿por qué no pasó esta? Las de complicaciones. Entonces, las mujeres que tienen abortos tienen complicaciones, muchas de ellas. Como verán, entre 25% tienen complicaciones que son tratadas, 15% tienen complicaciones pero no van, y el resto, 60%, no tiene complicaciones. Y existen muchas razones por qué este 15% que a pesar de que tienen complicaciones no van. El estigma, ¿sí? No van, primero porque es ilegal, y después porque todo el mundo las maltrataría, las trataría mal. Entonces, verdaderamente tenemos unos de estos casos que no fueron atendidos por complicaciones que fallecen. Entonces, es todo un círculo. Estoy haciendo algo ilegal, estoy haciendo algo que no está aceptado, no llego al hospital y entonces está en condiciones peores. Y aún llegando al hospital, el estigma es una gran barrera para que las traten bien. Tenemos esto, quería yo hablarles del estigma y la ilegalidad. Son dos cosas distintas, ¿eh? O sea, la gente cree que es lo mismo, pero no. A ver, la ilegalidad
es que, bueno, en México está prohibido. Yo voy a otro estado que no sea el DF y entonces me llevan a la cárcel, que es lo que está sucediendo en Guanajuato, que está sucediendo en Querétaro, ¿sí? Entonces es ilegal. Obviamente yo lo hago escondido, yo no voy a ir. Pero tenemos el estigma que está asociado con el evento del aborto, y ese estigma está en todas partes del mundo. Veamos, tenemos lugares como Estados Unidos, que está legal, digamos, en tu estado, y entonces hay encuestas, le preguntan a la mujer, ¿usted tuvo un aborto? No, no tuve. Pero como tienen tan buenas estadísticas, entonces tienen las estadísticas de los proveedores de salud. Ellos sí saben y llevan el conteo. En lugares como Estados Unidos, que está legalizado, que uno pensaría que es una sociedad más abierta, el 50% es reportado. ¿Y el otro 50%? No. Y eso está asociado con el estigma. Entonces, doblemente en nuestros países donde está prohibido, no nada más es el estigma, sino tenemos la ilegalidad, ¿sí? Que la pone en una condición mucho más difícil. Tenemos otros estudios, los países del este europeos, que antes eran comunistas, usaban el aborto, no tenían anticonceptivos, usaban el aborto, ese era el método de limitar sus hijos y lo hacían. Entonces uno pensaría que como es tan común, las mujeres tienen 16 abortos, es algo así como de todos los días, que ellos, ahí no habría estigma. Bueno, si ustedes analizan las encuestas también que ellos reportan, los de Rumania son los que mejor reportan, pero solamente reportan el 85%, o sea que hubo un 15% que todavía las mujeres no reportó por el estigma. Y entonces esto es un problema muy grande, que no nada más es el evento que es escondido, sino que tiene todo esto detrás que hace que la mujer llegue tarde, si tiene complicaciones al hospital, a que ponga más riesgo, o que no llegue. Y claro, esto trae actitudes negativas de los proveedores, abusos contra las mujeres, y claro que tiene todas estas consecuencias de salud. Como les dije, ha habido reformas en algunos países. Y sí, se ve inmediatamente el progreso que se puede tener por una reforma de ley. En el caso de Sudáfrica se dio un cambio de la ley que permite el aborto bajo criterios amplios y que es un paso esencial para evitar el embarazo no planeado. Y ahí fue muy exitoso. Se ve en Sudáfrica que a partir de la ley de 1996 que cambió, se tiene beneficios y positivos. En 6 años, África experimentó un descenso de 50% de las muertes asociadas a aborto inseguro. Tenemos el otro caso de Rumania, disculpen, ahí también hubo un cambio del aborto, pero no tuvo efecto en la incidencia, o sea, siguen habiendo el mismo número de casos de aborto, pero sí lo que redujo fue la mortalidad materna. También quisiera yo hablar de las leyes, porque creo que son muy importantes y que tenemos que seguir impulsando a que cambien, pero una ley de aborto que cambie sin otros cambios no ha sido exitoso. Tenemos casos donde la ley de aborto cambió junto con otras actividades, como por ejemplo mayor prevención, mayor información de los anticonceptivos, y ustedes ven cómo la curva de aborto, el primer año, segundo año sube, porque los ilegales se vuelven legales, o sea, en el conteo, y después empieza a bajar a partir del tercer, cuarto año, y ustedes lo ven claramente en los países que tienen buenos datos, Holanda, Italia, Guyana, países. Claro que si no se hace nada, pues cambiar una ley no sirve. Una ley tiene que ir acompañada de todo, de esta información de prevención, pero no nada más eso, sino un servicio adecuado donde la mujer pueda ir a recurrir, y hablaremos del servicio de México más adelante, del DF. Entonces veamos qué pasa, me regresé, que en México, ¿sí? Entonces ya terminamos con el mundo y ahora veamos si México está mejor. No está mucho mejor que muchos países. Hay en Latinoamérica 4.4 millones de abortos cada año que son inseguros, de los cuales México, y esta es la estimación que les voy a mostrar luego, es cerca de más de 1 millón por año. Entonces abarcamos una gran parte de los abortos inseguros en Latinoamérica. La tasa de aborto de Latinoamérica es 32 por 1000
de mujer en edad reproductiva, eso quiere decir por cada 32 mujeres en edad reproductiva, por cada 1000 mujeres hay 32 abortos, ¿no? Y claro, esto tiene consecuencias impresionantes tanto a nivel de los casos de hospitales y de salud de la mujer. Ay, me estoy regresando, eso está difícil. ¿Cuáles son los vacíos en México respecto al aborto? Bueno, nosotros aquí en México tenemos mucha información de salud reproductiva, tenemos información sobre encuestas de fecundidad, tenemos información de nivel de anticoncepción. Lo que no tenemos obviamente es información de aborto. Lo que tampoco tenemos, aún en los indicadores de salud reproductiva que son muy importantes, no tenemos información a nivel de Estado, y que eso sería muy bueno porque nosotros tenemos que dirigir nuestras políticas no con una política nacional, sino lo que sucede en cada estado. A pesar de que ahí están las encuestas, las Senadides y todas esas que tienen información a nivel de estados, pocas veces se utilizan. Siempre nada más estamos como a nivel nacional esto, urbano, rural, pero no bajamos a otros niveles como para poder apoyar las políticas. Entonces creemos que este tema de aborto y los indicadores de salud reproductiva son importantes y relevantes para la política y una oportunidad para abogacía. El objetivo de este estudio es avanzar en una metodología indirecta a ICM que, bueno, imagínense, medir el aborto, que es ilegal y además clandestino, pues el reporte va a ser muy malo. O sea, la gente no va a reportar sobre, sí, yo tuve este año un aborto, el año pasado otro. No es algo que es fácil de recolectar directamente. Entonces, hay las metodologías directas y las metodologías indirectas. Se han desarrollado muchísimos otros como modelos. Bongars tiene su modelo. Yo les puedo dar 15 que he estado estudiando y tratando de aplicar. Pero la AICM, que es un método indirecto de complicaciones de hospitales, se ha mostrado y se ha probado en muchos países que sí es bastante, no puedo decir precisa, ¿verdad? Porque no hay precisión en estos datos, sino nos dan una buena estimación, dan rango de estimación entre qué y qué. Entonces, basándome en esta información y porque se hizo un estudio en 1990 con esta información, yo quería comparar qué ha sucedido a partir de 1990 ahora. ¿Ha aumentado, se ha mejorado, se ha disminuido? ¿Cuál es la situación actual? Aparte, queríamos mejorar la metodología porque la metodología solamente se ha aplicado a nivel nacional, ¿no? Y por grandes áreas. Entonces, aquí, teniendo esta oportunidad de datos que tenemos en México que son muy buenos, por estado, por edad, lo que hicimos fue tratar de adaptarla para obtener estimaciones de aborto a nivel de estado y a nivel de grupos de edad. Para no aburrirles mucho, les voy a platicar como de qué se trata la metodología, para que no se queden en eso. Pero digo, no les voy a poner ni forma ni nada. Hagan de cuenta que tiene como dos partes. Uno, que son lo que sí sé. Lo que sí sé es cuántas mujeres me llegaron al hospital por complicaciones de aborto, ¿sí? Tenemos datos hospitalarios, están fantásticos, están en el web, así, hace uno con los cubos, ahí se mete. Ahora, no los tenía antes por edad, pero los tiene uno por edad, por estado. Entonces uno puede hacer maravillas. Entonces, pero estas son las mujeres que me llegaron con complicaciones. Me falta todavía un subgrupo, ¿sí?, de mujeres. Entonces, déjenme decirles, los que están, ¿me oyen allá atrás? Así, mejor. Entonces, la parte que sí sé es la parte izquierda, ¿no? Los que son las complicaciones de aborto que están atendidos en hospitales de México y que tenemos el registro de la Secretaría de Salud. Ahora, me faltan las que no llegan al hospital, ¿sí? Entonces, ¿por qué no fueron al hospital? Porque pues no tuvieron complicaciones, a lo mejor, fueron un doctor privado, se murió, ¿sí? Puede haber muchas razones, etcétera. No había hospital donde estaba, ¿sí? Entonces puede haber muchas razones por qué no llega. Entonces, para completar esa otra parte, los que no llegan al hospital,
Entonces se hace una encuesta a proveedores de salud, se llama Health Professional Survey, o sea, una encuesta de profesionales de la salud. Esta encuesta es muy importante seleccionar quién nos va a contestar, porque a partir de sus opiniones e información, ellos nos van a decir qué probabilidad tiene la mujer, o sea, nosotros vamos a calcular probabilidades. O sea, no le pedimos una probabilidad, sino le preguntamos sobre la posibilidad que tiene una mujer que tenga una complicación. Digo, como cuántas tienen aborto, cuántas pueden tener complicación y cuántas cree que llegan al hospital. Con eso, medidas yo las puedo convertir en probabilidades y hacer todos mis cálculos y entonces tener una medida de cuántas se me quedaron fuera del hospital. ¿Sí? En este caso sería la parte del lado derecho y así yo ya tengo una estimación completa de mis abortos, ¿sí? Los datos, como les dije, son las estadísticas hospitalarias, una encuesta que recolectamos, la CENADIL, las encuestas nacionales. También hicimos una pequeña encuestita para ajustar los códigos de los códigos de enfermedades, para ajustarlos bien. Limitaciones, bueno, ya lo hemos escrito en muchas publicaciones, pues no es la precisión. Yo cuando les hablo de un número, va a ser alrededor de ese número, no, porque es una información de un evento que es clandestino y estigmatizado. Entonces, usamos multiplicadores porque, hagan de cuenta, tenemos la encuesta y no la hacemos en todos los hospitales de México, sino tomamos distintas áreas que tengan la representatividad del lugar donde estamos. Y bueno, a nosotros estaba bien tener los que teníamos, pero sí vamos a hacer por estado, no que hubiéramos querido 31 estados, pero sí nos hubiera gustado tener más puntos de referencia para tener la variación cultural, qué tan el grado de estigma que hay en cada lugar, etc. Entonces, bueno, lo que tuvimos al final ya de los cálculos que tardaron muchísimo tiempo, tengo 203,000 mujeres hospitalizadas por complicaciones de aborto en el año 2009. De las cuales, de estos casos, 44,000 son abortos espontáneos. Entonces me quedan 159,000 casos de abortos inducidos que tuvieron complicaciones. Mi factor de expansión, 5.5, o sea que por cada una que llegó al hospital, 5.5 no llegó, que me da una estimación de más de 1 millón de mujeres que indujo un aborto en un año. De mujeres, que es una cantidad verdaderamente preocupante, es verdaderamente que tendrían que poner atención todos los de salud pública y las políticas, ver cuál es la situación. Entonces, ¿qué pasa del pasado al presente? Pues es lo que quería saber. Pues de 1990 a ahora, la tasa aumentó de 25 abortos inducidos por 1,000 a 38 por 1,000. En números absolutos, yo antes tenía en 1990 500,000, 550,000, y ahora tengo 1 millón y un cachito. ¿Sí? Entonces, la situación ha incrementado. La tasa de hospitalización, pues, no está tan mal, no voy a decir mucho. Yo creo que ha habido mucho, comparado con otros países, no estamos tan mal, estamos bien. El sistema de salud, bueno, llegas al hospital en emergencias, te atienden, te salvan, ya no se ven casos tan terribles como en los 50, 60 que se insertaban ganchos, o sea, ya eso no se da. La mujer llega, sí, sangrando, pero no se muere. O sea, el porcentaje de muertes que tenemos por un aborto inducido en toda Latinoamérica es 13% de la mortalidad materna, en México es 7%. ¿Sí? Entonces estamos en situación mejor, o sea, pero eso no evita que tengamos 1 millón de abortos inducidos en el país, ¿no? Lo que pudimos hacer en este trabajo, que es por primera vez que se tienen estas tasas de aborto por estado, y a mí me importaba mucho porque a mí me gustaría que cada Secretaría de Salud de cada estado pudiera ver dónde están en este problema que es tan grave como el aborto inducido. Tenemos estados, los más elevados, que son Tabasco, Distrito Federal, México, Zacatecas, y los menos, Veracruz, Chihuahua, Yucatán. No tengo explicaciones específicas, yo puedo especular por qué sí o por qué o sea, me imagino y yo puedo especular.
Tabasco, me sorprendió que fueran más alto, pero uno podría explicar, hay muchas mujeres, hay mucha migración, mucha gente nueva que llega ahí, sexo no protegido, etcétera. Pero lo que necesitamos es más estudios para poder entender específicamente en cada estado qué es lo que está sucediendo. Pero yo, tratando de buscar una razón, ¿por qué tantos abortos? ¿Por qué tantos abortos en un país donde tenemos una prevalencia de anticonceptivos de 72%? Donde si tú le preguntas, ¿está usando anticonceptivos actualmente? Actualmente una mujer casada que está usando actualmente, 72% dice que está usando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa donde hay mucho uso de anticonceptivo? Donde está la fecundidad descendiendo, donde pensamos que tenemos muchos logros, y entonces, esta es una gráfica que lo simplifica de manera muy simple, o sea, hay más trabajo detrás, pero la velocidad de cambio, sí, México ha sido muy exitoso en descender la fecundidad. Tenemos desde 1976 teníamos 5.6 hijos, en 90 bajó a 3.4 y para el 2009 teníamos como 2.1, 2.2, porque ahora se pelean si es el 1, el 2 o el 3, por ahí. Entonces, la tasa de fecundidad redujo de 1990 a 2009, que es el periodo de mis dos medidas, 39%. El uso de anticonceptivos empezó al principio de la planificación familiar, el programa de planificación familiar en los 70s, empezó con un ímpetu muy grande, una tasa de crecimiento de adopción de nuevas usuarias muy alto, y después declinó, y ustedes ven ahí el uso de anticonceptivos cómo va bajando rapidísimo la línea roja, y de repente pues ya, no, esa es la tasa global de fecundidad, y la otra que llega como un plató, o sea, la velocidad con que se está adoptando el uso de anticonceptivo no va tan rápido como la motivación que tienen las mujeres de regular su fecundidad. Es decir, que si no tenemos los medios o la forma, pues entonces voy a usar un anticonceptivo, voy a usar un aborto, voy a buscar un aborto porque yo estoy muy motivada a no tener el hijo, ¿no? Tenemos aquí que, luego lo quise hacer por regiones, ¿no? ¿Qué pasa con regiones por nivel de desarrollo, agrupando todos los estados por su nivel de desarrollo, ¿no? Esto lo hace CONAPO y yo nada más los agrupé. El región número 1 es el DF, número 2 pues son las más desarrolladas, muchos estados del norte, y la región 6 es Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Entonces obviamente vemos que pues el porcentaje de población en pobreza es bastante alto, hay mucha disparidad, hay muchas diferencias entre regiones, la escolaridad lo mismo. En áreas menos desarrolladas, Oaxaca, Chiapas y Guerrero, pues 69% tienen menos de 10 mujeres con escolaridad de 10, menos de 10. En cambio en el DF pues baja a 42%. Y los servicios también hice un índice de servicios adecuados, bueno, que no se los voy a escribir aquí, pero también en las áreas urbanas, en las áreas más desarrolladas, tenemos mejores servicios de salud que en las áreas menos desarrolladas. Pero veamos las tasas de aborto. Las tasas de aborto son mayores en las áreas desarrolladas que en las menos desarrolladas. Y esto a mí me parece muy claro, pero a lo mejor a ustedes no les parece muy claro. En un área desarrollada, obviamente las jóvenes o las mujeres están más motivadas a controlar su fecundidad, mayor autonomía, las mujeres trabajan, saben con mayor precisión qué es lo que quieren. Les falla un anticonceptivo, y estoy hablando de fallar, porque si 70 y tantos están usando, que sí que todos están usando, ¿no? O sea, que esto más bien, y estoy hablando de 1 millón que están teniendo falla, pues entonces quiere decir que no están planeando bien, algo está fallando ahí. Entonces, obviamente, y se los voy a poner así como que muy sencillo y platicado, si yo soy una mujer tradicional de Chiapas, yo no quería mi tercer hijo, pues estoy casada y digo, bueno, ni modo, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Una mujer del DF, más emancipada, más autónoma, y tiene un segundo hijo, un tercer hijo, no, yo tengo un aborto, porque yo tengo planeado para tal fecha tal, yo voy a hacer. Entonces, no, tenemos que la motivación que tienen las mujeres en un área desarrollada es mucho mayor para controlar su fecundidad y tener el hijo cuando ellos quieran tenerlos.
Entonces, si nosotros medimos el riesgo, hago un cálculo de las mujeres que están en riesgo de tener un embarazo no planeado. Y entonces, las mujeres casadas, las dos, el 1 y el 2 se refieren a mujeres casadas que no quieren un embarazo y que no están usando un anticonceptivo de edad 15-49, o sea, es lo que llaman demanda no satisfecha, me da casi 2 millones de mujeres. O sea, 2 millones de mujeres que pudieran quedarse embarazadas, un embarazo no planeado. Y luego tenemos las que usan tradicionales, que sabemos que no es un método muy efectivo, tenemos 853,000. Ahora, de las son solteras, no en unión. Las mujeres que estuvieron antes en unión, o sea, las separadas viudas, tenemos un grupo que no está usando método, que está sexualmente activa, y son como 300,000. Pero a mí la que más me preocupa, bueno, me preocupan todas, pero me preocupan más las jóvenes, y será que por eso me estoy dedicando al tema de jóvenes, es que las mujeres solteras, no casadas, sexualmente, que tuvieron sexo el último año y que el sexo lo tiene más esporádico, que no están usando un método anticonceptivos, me da casi de 900,000. Sumo todos estos subgrupos y me dan 4 millones de embarazos potencialmente de embarazos no planeados, que es altísimo, ¿sí? Entonces, tiene sentido, entonces, que entre las mujeres no unidas el riesgo de un embarazo planeado, aquí tenemos la barra blanca, la parte blanca, es el porcentaje de mujeres en unión en riesgo de un embarazo no planeado. Obviamente las de unión es mayor en las áreas más pobres, pero las anaranjaditas, que son las solteras, ¿sí? Obviamente, ¿dónde tienen más riesgos? En las áreas más desarrolladas, ¿sí? La distancia entre la actividad sexual, el inicio de la actividad sexual a la primera unión se está agrandando. Y obviamente se agranda mucho más en las áreas metropolitanas, en el DF, en los estados más desarrollados. Entonces, las tasas de aborto no planeado obviamente son más elevadas en las áreas más desarrolladas. Y las mujeres que buscan el aborto son más en las áreas más desarrolladas. Entonces, el patrón que encontramos es un alto riesgo de embarazo no planeado en las áreas más desarrolladas, unas tasas de embarazo no planeado y también probabilidad de tener un aborto. Entonces, a nivel de política, nosotros siempre nos pasamos con que, ay, los rurales, los indígenas, pues también yo dije, y los que viven en el DF y los que viven en áreas urbanas, o sea, no se escapan de esto, porque al contrario, verdaderamente ellos son los que están más motivados a no tener el hijo. Y ahora, ¿qué cambios se han hecho en México respecto a la legislación? Bueno, pues tenemos en México, en la ley actual, esto lo saqué de gira así como hace 2 meses, un mes, tenemos que los 31 estados de México, bueno, el DF no lo pongo ahí porque el DF se permite, ¿no? Por violación se permite, causal de aborto se permite legalmente por violación en los 31 estados. Por peligro de muerte en 26 menos en 6. Y bueno, ya ahí sigue, ¿sí? El problema es que aunque tengamos estas causales en los otros estados, y estoy hablando fuera de DF, no se lleva a cabo ningún aborto por violación, aunque lleguen ahí. ¿Por qué? Porque no tienen los mecanismos ni los procedimientos de cómo hacerlo. Para llevar a cabo un aborto por violación, ¿sí? Un aborto legal por violación, se necesita tener quién es el responsable, quién ejecuta la acción, quién es el que decide. Necesitas tener los médicos, necesitas tener el hospital. No te puedes esperar meses, ¿sí? Como un procedimiento jurídico, entonces pues ya nació el bebé, ¿no? Entonces lo que necesitas tener es todo puesto correctamente. Y yo quiero contarles cómo México, el DF, empezó con esos cambios desde el 2000. Nosotros siempre pensamos que la legislación de 2007 cambió, oh maravilla. No, ya venía desde el 2000 y hay esto que le llaman la ley Robles. Me parece bien interesante porque es por primera vez, añaden ciertos criterios adicionales a los que... Pero añaden la implementación que no se podía hacer por violación, o sea que se asignó
un solo canal oficial, que era el Ministerio Público, decidía sí o no. Ya antes no se sabían, entre todos no sabían quién tenía que ejecutar. Ministerio. Se estableció que los profesionales médicos informaran de este criterio a las mujeres, ¿sí? La Secretaría de Salud señaló a los proveedores médicos sobre la organización de los legales. Sí, va a ser tal hospital que lo va a hacer y estos son los médicos y este es el entrenamiento. Se elaboró un manual dirigido al personal clínico para realizar los procedimientos y la Procuraduría General de Justicia emitió las directrices para el procedimiento explícito, la solicitud de las interrupciones de embarazo resultante de violación. Esto fue lo que siembra el cambio, que ya tenemos los procedimientos, que ya empiezan a ver los casos, mujeres que solicitan aborto por violación. En la actualidad o en el pasado, el DF, cuando una mujer llegaba violada, golpeada, llegaba al Ministerio Público y le decían, a ver, pruébeme que usted no lo provocó. ¿Cómo que pruébeme? ¿Sí? ¿Quería la foto o qué? Digo, verdaderamente era terrible, no existen los mecanismos de ejecución de la ley. Entonces, no nada más necesitamos cambio de la ley, necesitamos todos los procedimientos que acompañan para poder llevar a cabo esa ejecución de ley, ¿no? Y entonces ya en el 2007 tenemos que el Distrito Federal aprueba la interrupción del embarazo durante las primeras 12 semanas, que la Suprema Corte de Justicia ratificó esta ley en el 2008, argumentando, y esto me parece muy importante, que en el DF esta ley era apropiada para proteger los derechos de la mujer a la vida y a la salud. O sea que la misma Corte dice que es el derecho que tiene la mujer. Y bueno, y de ahí surge desde ese momento el programa ILE, Interrupción Legal del Embarazo, ¿sí? El Distrito Federal es un servicio que es gratuito, que se han beneficiado, bueno, con este cambio se han beneficiado muchas mujeres en el Distrito Federal, pero especialmente estoy hablando de las de ILE, casi todas son de bajo ingreso, es gratuito. Las mujeres de estrato medio y alto están yendo con médicos privados, ¿sí?, que hacen el procedimiento. Tienen los servicios de ILE, verdaderamente son mejores que los que ustedes se pueden imaginar de cualquier clínica de Estados Unidos, ¿no? Están certificados por ¿cómo se llama esta? NAF, la National Federation of Abortion, por la calidad del servicio y que reciben esta atención basada en evidencia y buenas prácticas, ¿no? Déjenme contarles, porque ya sé que ustedes no han ido ni a la Beatriz Velasco ni a tener un ILE, pero es fascinante, es bien interesante porque ni en un doctor privado lo van a tener. Entonces van, se registran. Bueno, lo que sí es terrible es llegar y formarse ahí. Abren, no sé, 7 de la mañana y tienes que hacer cola porque hay todas las mujeres desde las 5 de la mañana y están los de Provida afuera, desde las 3 de la mañana, sí, porque ahí estuve. Desde las 3 de la mañana y están los de Provida afuera gritando, asesinas, ¿quién es que? No es nada agradable. Pero una vez estando ahí, ya que entren, que les dan sus fichas, checan el tamizaje si estén embarazadas, el ultrasonido que tengan menos de 3 semanas, le hacen su historia clínica. Hagan de cuenta que casi ya les ponen musiquita, el sofá, todos los médicos son sensibilizados a tratarlas con una buena atención. Pero lo que es bien interesante es que le pasan primero con una psicóloga para ver si es esto que es lo que quieren. Entonces, no todas las mujeres que van al ILE salen con un aborto. Un porcentaje decide guardar el embarazo, mantener el embarazo porque ya lo pensaron bien. Y eso me parece también muy bueno, o sea, no, uno llega tal vez confusa, que no lo quiere, entonces tiene plática con el psicólogo, con la psicóloga, decide si sí, entonces se le dice qué método quiere, y entonces le dicen todas las posibilidades de los métodos, los riesgos, el procedimiento como es, le informan a su familia, le dan consejería que quiere ir a la AMEO, o sea, todo eso que nunca nos los dan, uno va al médico y le dice, así, ya, vamos a hacer esto, ¿no? Entonces aquí las mujeres están consideradas así, con mucha atención, la consejería es fundamental, les dan seguimiento a las 2 semanas y ahorita están en un proyecto de seguirlas durante todo un año, o sea, ya las van a seguir visitando en sus casas, ¿no? Y entonces en otra parte que tiene, que no lo anoté ahí, es que tienen la consejería
posaborto, después del aborto, les dan información sobre anticoncepción y muchas de ellas utilizan un aborto. Entonces, yo le quiero decir de las características de las mujeres y no tengo por qué graficarlas, pero yo les quería, porque la barrita se ve impresionante, porque esos son mi grupo de estudio, ¿verdad? ¿Quiénes son las que van más? Pues las jóvenes, o sea, la barra más alta son las mujeres de 18 a 24 años, o sea, las jóvenes. Y luego estado civil, ¿quién es la barra más alta? Las solteras, ¿sí? Entonces, bueno, entonces ya, pongo la lista, ¿no? De las características, yo porque me gustaba esa barrita. Entonces son jóvenes, solteras, católicas, con secundaria, hasta secundaria 38 y con algún grado de prepa 41, y que corresponde al nivel educativo de México, del DF. Los procedimientos se realizan con métodos no invasivos, 67% con misoprostol, 32% con ameo, que es aspiración manual, y solamente un 1% con legrado, con LUI, ¿sí? No ha habido complicaciones de aborto. El nivel de complicación es más bajo que el que se da en países como Estados Unidos, o sea que tiene una calidad de servicio excelente. La mayoría de las mujeres salen con un método anticonceptivos. En 2009, 58%, es un método moderno, ¿sí? 65% en 2010 y el 89% en 2011. Bueno, pues ya terminé. Implicaciones políticas. Los resultados indican que el aborto inducido es muy común en todos los estados, en todas las regiones. Y yo no puedo decir que el aborto sucede en los lugares pobres, lo que sucede en el DF, sucede en los desarrollados y también en el último rincón de México, ¿no? Es una evidencia clara y que de los estados y las regiones y que necesitan fortalecer los servicios de planificación familiar. Necesitamos prevenir estos embarazos. Es necesario actuar para proteger la salud y la vida de las mujeres, mejorar los servicios de posaborto. Bueno, vamos a tener estos abortos, vamos a continuar con estos abortos. ¿Por qué no empezar con estas que van ahí y darles la consejería, tratarlas bien, utilizar métodos menos invasivos? Porque seguimos usando una mujer que llega sangrando en el estado de Veracruz, le hacen un legrado, pues pueden hacer un ameo, pueden utilizar misoprostol, podrían utilizar métodos menos costosos para el gobierno y menos invasivos para la mujer, ¿no? Entonces tenemos estos servicios de posaborto que pueden mejorarse, se les puede dar anticoncepción ahí, están más receptivas, se puede mejorar la provisión de los abortos legales, y aquí me vuelvo a los criterios que están permitidos por ley. ¿De qué sirve que están en la ley si no se implementa? No se puede implementar, no existen los mecanismos. Y claro, avanzar en los derechos de salud reproductiva de las mujeres siguiendo el modelo del DF. Bueno, eso sería así como soñando, pero bueno, veremos si se puede. Y luego, con respecto a planificación familiar, la prevención que es fundamental. Miren, en México se utiliza mucho la esterilización. Ya llegaste al número de hijos y me esterilizo, el número de hijos que querías. El problema es antes, es cuando no has completado el tamaño de tu familia. Entonces ahí las parejas tienen que saber todos los métodos. Si el marido está ausente todo el tiempo, ¿por qué va a utilizar la pastilla todos los días? Se le olvida además la señora. Entonces tienen que ser métodos anticonceptivos adaptados a la situación de familia y de pareja de la mujer, ¿sí? Enfatizar el método que debe ser consistente todo el tiempo, el anticonceptivo, ayudar a cambiar a las mujeres de método, y lo digo esto porque en mis entrevistas a profundidad, de repente tengo mujeres que buscaron el aborto clandestino, y es porque ellas eran usuarias, tenían el DIU, y el doctor dijo, te lo voy a cambiar porque ya la necesita, ya no te queda bien, dentro de un mes regresas, protégete con algo, protégete, pues no supo cómo, se embarazó y tuvo un aborto. O sea, que no tuvo la información correcta entre cambios de método, o sea, como que la mujer tiene que tener todo ese conocimiento. Y yo digo que muchísima atención se tiene que poner a los jóvenes, sobre todo, bueno, todos, pero en especial, no piensen que los de edad desarrollada no necesitan atención, y sí necesitan atención en el DF, en todas las ciudades grandes. Gracias.
Muchas gracias, Fátima. Ha sido muy rica tu presentación. A mí me gustaría, bueno, si hay preguntas o intervenciones, comentarios de parte del público. ¿Tú tienes micrófono? Gracias, José. Allá, entonces, una pregunta. Ese desapareció. Por favor, si pueden decir su nombre y antes de la pregunta. Gracias. Soy Angélica Aldana del CEDUA, de la maestría en demografía, y sí estoy completamente ¿Ya? Ya. Y sí estoy totalmente de acuerdo que el problema no es tanto si se implementa la ley, sino que se lleve a cabo, porque vivimos en una sociedad donde bien lo expuso, ¿no?, de que no es permisiva, ¿no?, en muchos estados, pero también yo siento que es algo muy fuerte del machismo, ¿no?, porque esa invasión, ¿no?, de que se tiene hacia controlar, ¿no?, de cierta manera a la mujer. Y bueno, una cosa que me llamó mucho la atención de su presentación, bueno, de su exposición, fue esto que dijo que estaba más el aborto en zonas urbanas, ¿no? Y a lo que me llevó a pensar si realmente está en zonas urbanas o si realmente sí se capta de que como es aquí donde se hace el aborto, si ahí no hay una falla de que vienen mujeres a hacerse aquí el aborto y se toman como mujeres que están aquí. Y otra pregunta que tenía. Y algo que me llamó mucho la atención, que las mujeres son solteras, ¿no? Y generalmente la planificación familiar pues no toma en cuenta a estas mujeres, ¿no? Y también una forma de cambiar la ley sería como que abrirles paso a los anticonceptivos a las mujeres solteras, ¿no? Y bueno. Hola, buenas tardes. Soy Ana María, soy médica y soy prestadora de servicios en ILE, en CIPA, Asociación Civil. Decías, Fátima, que las causales de despenalización en los estados no se pueden implementar. Entonces, creo que no se quieren implementar, ¿verdad? Y que tenemos todos los elementos suficientes para presionar, y que creo que es importante que buscáramos estrategias para trabajar en los estados, y que pues cada organización que esté en esos estados buscar, ya es urgente que busquemos estrategias porque no se está usando ni la causal violación, y es necesario que trabajemos sobre eso para los estados y mejorar el acceso a las mujeres. Bueno, en el Cairo uno de los temas más discutidos, que tuvo más controversia, fue lo del, bueno, no sé, ahí lo oyes, bueno, uno de los temas más debatidos, más controvertidos y que detuvo mucho tiempo llegar a concluir en el Cairo fue justamente el aborto. Entonces se llegó a la conclusión de que no podía aceptarse que apareciera como una de las conclusiones, tú lo recuerdas bien, Fátima, y se dijo que había que dar servicios y que había que evitar los abortos a través de dar consejo a la población para que no llegaran a tener que haber abortos, o sea, llegar a la situación de tomar la decisión sobre llegar a un aborto. Lo que yo veo por los datos que tú das es que esa política fracasó, entonces que hoy día no queda otra cosa que en el Cairo +20 de adoptar medidas para que se liberen en todas partes del aborto. Lo vemos muy claramente para América Latina, que es la zona donde hay más abortos, sigue habiendo más, y bueno, no sé si entre las reuniones que se están dando para el Cairo +20 se está discutiendo eso. Yo
no conozco nada sobre lo que se está haciendo y probablemente uno de los temas. Quisiera saber qué puedes decirnos tú. Y lo otro que te quería decir era que esto de que quiero tener menos hijos, entonces por eso hago aborto, porque estoy más consciente que mis aspiraciones son otras. No sé si hay preguntas como cuántos hijos quería tener, ya sabemos con todos los asegúnes que tienen esas preguntas, contrastar, ¿no? Porque como se trabaja lo de los anticonceptivos, las necesidades no satisfechas, creo que por ahí puede haber contrastarse si realmente esa afirmación que hace es la que está dando pie, o sea, está basada en esa pregunta, tu afirmación sobre que hay un ajuste entre el tener menos hijos y recurrir al aborto. No, si quieres una ronda. Se me van a olvidar. Sí, una más y después hacemos otra ronda. Bueno, yo quería preguntarte una cosa, no está puesto en los datos, pero cuando yo estuve ahí había muchas mujeres que no eran originarias del Distrito Federal. Entonces yo quería preguntarte si tienes algún dato sobre la sobrecarga en el sistema de salud para el Distrito Federal para proporcionar servicios de interrupción legal de embarazo a mujeres que provienen de otros estados, ¿no? Sí, prefiero contestar si no se me olvida. Entonces, el aborto. Ahora la primera, Angélica, el aborto. Bueno, la anticoncepción sí. Y luego la primera pregunta en el aborto, ¿por qué se da en las zonas? Ah, sí, ya. Bueno, primero, déjenme decirles que tenemos una ley de población de 1973-74, donde el artículo número 4 dice que es derecho de la mujer de tener el número de hijos que quiere, decidir libremente, y para eso se instala también el programa de planificación familiar, donde los anticonceptivos son gratuitos, es un derecho por constitución de los anticonceptivos gratuitos en todo el país. No importa que seas casada, que seas soltera, lo puedes obtener del Seguro Social, aunque tú no tengas Seguro Social, en cualquier servicio de salud, porque está en la Constitución. Lo que pasa es que ahora los jóvenes de ahora no supieron. En 1970, cuando empieza como 73 este cambio, bombardeaban en la televisión, entonces todo el mundo sabía. Y sí, yo pienso que los medios de comunicación serían muy buenos para dar esta información y para que todo el mundo sepa que un joven de 15 años que quiere un método y protegerse no tiene que llevarle a su papá, ni dar la dirección, ni nada, ¿sí? Es para protegerse porque es su derecho por constitución, ¿sí? Lo que pasa es que los jóvenes de ahora en día no saben. Lo que pasa es que tampoco se pueden poner anuncios en televisión y en radio. Cambiaron las reglas de tal manera que es un veto del presidente. Y el año pasado, el sexenio pasado que teníamos, pues fue muy difícil. No podíamos, CONAPO intentaba, donde estaba Pato Uribe, el Departamento de Salud Reproductiva, cualquier mensaje se lo vetaban. No había información sobre anticonceptivos. Este sexenio, quién sabe, todavía no sabemos por dónde. Pero bueno, eso es con respecto a que sí hay la información y sí deberían de estar disponibles. Ahora, no sucede eso, entonces los jóvenes no saben que están ahí. Por otro lado, la calidad de la información que estamos manejando con respecto a los datos hospitalarios, todo eso son de buena calidad. México tiene muchas encuestas y sí sabemos que, por ejemplo, la edad entre la primera relación sexual, por ejemplo, ENADID 1997, a ENADID 2009, ¿sí? Casi 16 años o 11 años. Hay un cambio muy grande y hay en el DF, por ejemplo, en las más desarrolladas,
el intervalo llega como a 5.5 años en promedio de la mediana a la primera relación sexual y la mediana al matrimonio, que es un hueco muy grande de espacio donde los jóvenes están teniendo actividad sexual. No todos son sexualmente activos, pero estoy diciendo que hay una ventana donde sí sucede mientras que en la región 6, que es Oaxaca, Chiapas, es menos de 2 años, ¿sí? Entre el promedio de los que son sexualmente activos. Es que yo sí creo que existe mayor actividad sexual fuera del matrimonio en áreas más desarrolladas. El problema, ese no es el problema es que no usan anticonceptivos, ¿sí? Y si usan el condón, no lo usan bien, lo usan un día sí y un día no, o sea, se tiene que usar siempre. Entonces yo pienso que con buenas políticas, pues sí se podría, dado que ya está la ley ahí, que son gratis, que los pueden tener los jóvenes, pero se tendrían que dirigir las políticas a los jóvenes. Me preguntaban sobre las causales de aborto. Sí, se necesita voluntad política, sí, cierto, no es, o sea, no es que no se pueda, sí se podría en cada uno de los estados por las causales que se permite y bueno, o sea, no están cambiando la ley, solamente le están obedeciendo, o sea, hay que cumplir con, si se permite por violación el aborto legal, entonces, bueno, que una mujer no tenga que esperar semanas, meses, ¿sí? Sino que sea expedito, como sucedió aquí en México, en 2 días, sí, llegaba, revisaba el médico, decidía el Ministerio Público y entonces no todos los hospitales le permitieron, asignaron 2 hospitales ahí y ya tenían los médicos y eran canalizadas. También si la mujer no sabe que está permitido, pues no va a ir, ¿no? Entonces tendría que informar. Y Julieta, respecto al Cairo más 20, sí, esta es lo que dice Naciones Unidas, para los que no conocen, hubo una reunión hace mucho tiempo donde se defendieron los derechos sexuales de la mujer y todos se comprometieron, los gobiernos de todo el mundo a seguir eso y claro, pusieron metas y se han tratado, los revisan cada año, ¿qué pasó? ¿Dónde llegaste? Todo eso, ¿no? México era de los pioneros ahí defendiendo los derechos de las mujeres en aquella época y verdaderamente es muy importante eso que se logró. Ahora, como esos acuerdos a que llegaron fue por un tiempo, ¿sí? Específico. Entonces ahora le llaman el Cairo más 20, el Cairo más 15, el Cairo quién sabe qué tanto, ¿no? Y entonces lo que están diciendo Naciones Unidas, dice, no tengamos la reunión que tuvimos en el Cairo. Eso es lo que va de política. Les digo, ¿por qué no? No, porque ahora muchos países se han vuelto conservadores y lo poco que habíamos ganado del Cairo se van a echar para atrás. Entonces, ¿cómo seguimos con el compromiso? Y entonces de ahí se inventan, o sea que ahora la preocupación antes era reunirse, para avanzar y convencer a los otros países, y ahora la preocupación es, no vamos a reunirnos, mejor vamos a hacerlo por papel, ¿sí? Y entonces por eso es que se levanta esa encuesta mundial, donde ahí se pide las opiniones, qué tanto ha avanzado, etcétera, pero como que hay un temor que el mundo se ha vuelto los gobernantes o los estados más conservadores y que se puede perder algunas de las cosas que se han ganado. Ya, entonces, creo que ya. ¿Cómo estás? Ahí sentado estabas bien, está prendido, está prendido. Ah. Me llamo María Urquidi. Soy persona ya muy vieja, ya llego casi a los 100 años. Pero en mi vida, mucho antes de que hubiera anticonceptivos, tuve que hacerme abortos, me hice 4, sin ningún problema, sin ningún sentido de culpa. Yo aquí encuentro en esto un poquito de retroceso, un poquito, encuentro aquí el ambiente y las pláticas muy interesantes en cuanto a estadísticas, pero hay un ambiente así un poquito anticuadísimo. En relación con los abortos que para mí siempre fueron y son ahora todavía como sacarse un diente,
que no tiene ninguna cosa más importante que eso. Así que perdonen que haya yo irrumpido en su magnífica conferencia en esta forma. Gracias, María. Soy Adriana Robles del CEDUA. Solamente quería hacerle una pregunta. ¿Cuál es el procedimiento con los menores de edad en el marco de la ley? Tienen que ir acompañado de un adulto, un tutor, alguien, ¿sí? Sí tienen que ir con alguien. Puede ser el tío, no tienen que ser los papás, pero sí tiene que haber alguien mayor que es la responsiva. Y sí se hacen abortos de jóvenes, de jovencitos, de niñitos. Hola Fátima, hola compañera y alumna. Yo quería felicitarte. Das un lindo panorama mundial, latinoamericano y en México de la situación del aborto y aunque uno como persona que ha leído esto ya sabe muchas cosas, creo que los jóvenes y las jóvenes deben aprender sobre todo la historia de esta lucha que se ha llevado a cabo. Y frente a lo que dice la María Urquidia, a quien quiero mucho y nos conocemos desde que yo tenía como 25 años más o menos, ¿me entiendes tú? Era una cosa así, o más joven, y ella era siempre así insolente como es, ¿no? Y me gusta porque trabaja como una mujer autónoma, individua, a pesar de la edad, es decir, que la edad no dice mucho sobre la capacidad de independencia, autonomía, etcétera. Bueno, eso hay que pensarlo porque uno piensa que los jóvenes son los más individualizados, más autónomos, etcétera, más valientes, etcétera. Han visto a alguien que va a cumplir 100 años y miren lo que dicen. ¿Entienden? Es algo individual y eso hay que transformarlo porque el tema está hasta qué punto los jóvenes son sujetos de su vida y tienen la posibilidad de serlo en un país como el nuestro donde no hay trabajo, donde hay una serie de problemas estructurales y donde la educación sexual se ha borrado de la escuela. Es decir, por más esfuerzos que hagamos, más estudios, etcétera, tanto en México, en Estados Unidos incluso, en Chile es una vergüenza. Nosotros con la Julieta somos originarias de Chile y es una vergüenza pública, me da vergüenza porque fuimos de las primeras que teníamos estudios sobre esto, incluso antes que cuando éramos chicas nosotras, ¿no? Entonces es una cosa vergonzosa como el país más adelantado de América Latina económicamente, con un PIB que crece y crece, ¿no? Al mismo tiempo, más atrasado en términos de digamos, el conservadurismo ha irrumpido en las élites políticas, en las élites económicas, y mi hipótesis es que ese conservadurismo sirve simplemente para legitimar algo que están haciendo ellos que no es legítimo. Es decir, ellos están sacando dinero de nuestros países, generando desigualdad, haciendo una serie de creando desempleo, etcétera, y como no hay ninguna legitimidad más alta, no hay clase dirigente en el fondo que orienten el desarrollo de nuestros países, quizás porque no pueden, porque el capitalismo hoy día está en un desarrollo horriblemente complejo y no lo logramos detectar, sacan estos, ¿cómo decirle?, estos discursos conservadores, estas políticas conservadoras, y pues evitan que la gente sea más libre, tenga acceso, digamos, es parte de una lógica que tenemos que, parar o conversar sobre esa lógica, y a mí me parece que lo que hizo la doctora, lo que dice la doctora, ¿cómo te llamas? Ana, tiene sentido, es decir, hay que trabajar desde abajo, con apoyo político lógico, si se puede, pero hay que hacer algo para que 17 estados de la República que no tienen ni siquiera, que están aquí en México, no reconocen apenas o reconocen apenas la equidad de género, porque no hay reglamentación sobre la equidad de género, sobre la ley de igualdad entre hombres y mujeres en el país, no hay una reglamentación
pese a que hay institutos. Entonces es un lío, porque lo que sucede con la salud reproductiva y el aborto sucede en otras áreas, en la violencia, en todas partes. Estamos metidas en un lío, así que somos feministas. Eso quiero plantearlo, y hay que plantearlo en términos como más amplios. Pero esto es muy bueno porque desde el cuerpo se está hablando de todo, y es un problema político general. Eso sería mi... Gracias, soy Javier Ángeles, psicólogo y terapeuta familiar de Coesex. Bueno, primero agradecer tu exposición muy clara y muy enriquecedora, y más que pregunta es como invitación a que en algún momento nos pudieras arrojar datos que pudieran ser significativos. A mí me sorprende ahorita escuchar que Tabasco puede ser el puntero en este número de experiencias de aborto, Distrito Federal, México, y pudiera entenderse Distrito Federal o México, y alguna compañera lo mencionó, pudiera ser porque se concentra mucho en esta parte. Sin embargo, Tabasco siendo un estado por territorio mucho más pequeño que tal vez alguno de los otros, o por el contrario, irnos voy de abajo hacia arriba, Nuevo León, Yucatán, Chihuahua, Veracruz, Guerrero, me sorprendió que pudieran ser zonas o comerciales o turísticas donde se pudiera prestar mucho más o a prácticas sexuales legales o ilegales, y con irresponsabilidad en el manejo de alguna metodología anticonceptiva, y que están marcando indicadores inferiores. Entonces ojalá pudieras en algún momento centrarte en esos datos, que entiendo que el tema es amplísimo y de pronto o te centras en algo o te pierdes, ¿no?, en esta diversidad. Agradecerte otra vez nuevamente, gracias. Mi nombre es Diana y soy abogada, y ahorita hago mi comentario, pero solamente aclarar lo que había preguntado la compañera, que si tienen que ir con los papás, es obligatorio que vayan los papás a las clínicas. Ahí decía un tutor en la que publicó en las clínicas de ILE del DF es obligatorio que vayan los papás, o tiene que ir la mamá o el papá y alguien extra, o sea, fuerzas tienen que ir 2 personas acompañando a la menor. Bueno, yo lo saqué del libro de la Secretaría de Salud, que se llama La Isla de quién sabe qué, y Isla de la Libertad. Bueno, en la práctica es así. Ya nada más sabes. Y bueno, y lo que pasa es que tuve a mi estudiante ahí metida en la Beatriz Velasco todo el tiempo, y entonces me daban información. Y otra cosa de que también comenta de que las personas que atienden las clínicas son muy sensibles y muy buena onda, y no es cierto tampoco. O sea, a pesar de que las clínicas ILE se supone que son clínicas donde están a favor del ILE, donde deben de atender perfectamente a las mujeres, no es cierto. Desde el policía de la puerta son unos bulldog maltratando a las chavitas que llegan, así de ¿a dónde vas? Ah, ¿vienes a abortar? Ah, fórmate allá. O sea, desde el policía de la puerta, o sea, no tienen nada de sensibilidad, o sea, y lo digo por experiencia propia, o sea, nadie me lo ha contado. O sea, por eso también, o sea, vaya, he hecho o sea, mi tesis de maestría fue también sobre este tema, o sea, también yo conozco el tema y sé cómo son los doctores de ahí adentro. O sea, he hablado, o sea, con personas para que modifiquen esta situación, siguen en lo mismo. Entonces, yo creo que el DF, aunque es un estado donde ya es legalizado el aborto, es súper deficiente en las instituciones públicas para atender a las mujeres. Tal vez si uno se mete a internet, lee libros, lee encuestas, uno se da cuenta que todo está perfectamente, pero en la práctica falta muchísimo. Buenas tardes, mi nombre es Rocío. Yo trabajo como asesora orientadora, le decimos, en una clínica de interrupción del embarazo. Hago lo que es el acompañamiento emocional y la clínica se llama Acompáñame. Entonces, obviamente esto que tú dices es verdad. Nosotras somos una asociación civil y recibimos muchas mujeres que fueron a intentar interrumpir el embarazo en el Distrito Federal y nos cuentan esta historia. Creo que tenemos que tener un punto de vista crítico
cuando analizamos lo que está pasando en torno al tema del aborto. Pienso que es un tema muy complejo en el sentido de que en la experiencia de abortar se reúnen muchas experiencias. Y a partir de lo que yo he podido conversar con las mujeres, he podido ver ciertos cambios que no están en las estadísticas, porque desafortunadamente también, y pienso que es una deficiencia de la investigación, se hace solo en hospitales públicos. Me sorprende que se pueda decir que no ha habido complicaciones posaborto cuando sabemos que incluso ha habido muertes, ¿no? Y no entiendo. ¿En los Chile? Sí. Bueno, Entonces, una muerte al principio. Una muerte pública. Una muerte. O sea, en sí, ese si sentido. No, si nos callan, digo, eso sí no sé. Exacto. O sea, pero creo que también, y pienso como María Luisa, que tenemos un problema como feministas y que tendríamos que estar cuestionando mucho más a fondo lo que está sucediendo con el tema. Porque es importante que, no sé, cuando yo leí el título de la ponencia que tú ibas a dar, obviamente siempre me gusta tu investigación y me parece una investigación fundamental y básica para el trabajo que hacemos. Pensé por qué decir que es una cuestión de derechos y no una cuestión de ciudadanía. Porque cuando hablamos del tema del aborto, no hablamos, o sea, nos sorprende de que sean tantos abortos y no nos sorprenda que haya tanto embarazo, ¿no? O sea, me parece que estamos trabajando alrededor del tema como si fuera un tema solitario y como si no tuviera una complejidad social y como si no tuviera las voces de sus protagonistas, que aquí me parece que haría falta integrar, que es la de las y los médicos, porque estamos pensando solo en políticas públicas y no en los ejecutores de, ¿no? Y las voces de las mujeres. Como reunir esa experiencia que realmente es muy valiosa y que nos permitiría tener una visión mucho más crítica de lo que sucede y de hacia dónde queremos llevar esta utopía de las mujeres en el espacio público. ¿Puedo contestar? Bueno, voy a contestar de lo último. Sí tenemos información sobre las mujeres y su experiencia. Hay investigaciones y obviamente aquí no voy a poder presentar. La información, ya salió publicado, hasta publicado en inglés, es muy interesante, entrevista a las mujeres, ahí existe tanto la entrevista a las mujeres en la cola para entrar como adentro y existe una satisfacción del programa. Ahora, si las mujeres están reportando y mintiendo a una investigadora cualitativa de alto nivel, pues eso sí ya no sabemos, ¿no? Ella fue entrenada para obtener la información y que no es lo mismo que a lo mejor usted está teniendo la enojada que llegó con usted. Estos estudios se han hecho tanto afuera, en la calle, ahí, con el número de casos necesarios para tener la información, como adentro. Ahora, respecto a, entonces, sí hay una satisfacción de la información que yo he leído de las publicaciones. Yo ahorita, y es cierto, preguntaban ellas, ¿por qué Tabasco? No sé, yo ahorita estoy en trabajo de campo, yo voy a ir a Tabasco, ¿sí?, a investigar cualitativamente a las mujeres que me digan qué está pasando en Tabasco, ¿no? No voy a poder investigar todos los estados, voy a investigar 3 estados con distintas leyes, una más represiva, como por ejemplo Guanajuato, con asesoramiento de Gire, no vamos a ir porque encarcelarán a las mujeres, pero estamos en el otro que es Querétaro, que también hay mujeres encarceladas, y ahorita estamos en trabajo de campo ahí. Entonces, sí nos interesa la perspectiva tanto de los proveedores como de la mujer, porque solamente así nos vamos a tener la visión completa. Sí existen estudios de proveedores del DF, de los que imparten el ILE, y también se ha reportado que sí son muy sensibles. Ahora, yo no estoy diciendo que todos, digo,
cuando se hace una valoración es como el patrón que se está dando, ¿no? Podrá haber uno que es muy maloso y que los maltrata, pero no es eso lo que dicen las investigaciones. Entonces yo estaría con reserva que un caso, si a mí me llega un caso, alumno del Colegio de México, dije, era horrible, no nos enseñaban nada, pero si el resto que entrevistó me dijo que eran buenos, sí, no se puede hacer una opinión a menos que se tenga esa visión más completa, y sí ha habido estudios que dicen eso. Yo no dudo que lleguen con usted esos casos, ni tampoco dudo que hayan maltratado, o sea, desde la parte de abogacía, desde la abogada, que hagan cuestiones ilegales, que sepan que alguien, pero no, comparadamente con las evaluaciones que han recibido de NAF y de otros, es un programa muy bueno. Me preguntaban también por el otro lado que cuántas venían de fuera. No vienen muchas de fuera, vienen del Estado de México. 2.3% vienen de otro estado que no sea área conurbada, ¿sí? Entonces, satélite, pues es Estado de México, ¿no? Entonces, de mi 100%, 2% vienen de otros estados y como 20%, 17%, suman 20% que no son del DF, pero 80% son DF, ¿no? Pero las otras son, pues, Nezahualcóyotl, o sea, es área metropolitana, no vienen muy lejos. Y es entendible por la situación. Si yo soy pobre, en una situación problemática, pues no voy a volar desde el norte hasta acá, o sea, como que uno va a recurrir lo más cercano. Entonces no tenemos tantas que vienen de fuera a los servicios de ILE. Y no recuerdo qué más dijo aquí en la abogada, que era algo que, además de decir que lo de los papás, bueno, eso yo lo saqué o sea, yo no estoy en la práctica, yo no he estado, yo sí he estado a ratos, pero yo no me la vivo ahí, pero aquí estaba mi alumna que se la vivió durante un año ahí, y entonces ella me contaba también, ¿no? Entonces sí parece ser un servicio muy bueno y comparativamente, y claro que todos los servicios van a tener sus problemas. Ahora, complicaciones. Complicaciones, sí hay complicaciones en los hospitales, porque son los que no se hicieron ILE. Son las complicaciones que ya se provocaron, tomaron ciprofloxacin, pero los de ILE no tienen el porcentaje, no tienen el 0.01. Verdaderamente para las complicaciones que se dan a nivel mundial de aborto es nada, ¿sí? Entonces, bueno, yo sí digo que es positivo, podemos mejorarlo, podemos mejorar seguramente los servicios, podemos expanderlos, y a mí lo principal que me gustaría es que pusieran letreros en todas partes y que todos supieran dónde están. Parece como si fueran clandestinos, porque yo desde que abrieron ahí, a mí todo el mundo me pregunta, ¿y dónde están? Digo, métete al web, ¿no los encuentras? No está tan fácil, no los encuentran, ¿no? Entonces sí, como que debería ser más visible dónde están, para que sea fácil, ¿no? Entonces sí, yo, por el tema que lo trabajo, yo siempre me están preguntando, oye, es un doctor, oye, es un eso, ¿dónde está? Así como que yo siento que debería ser de acceso a todo mundo, sí, que todo mundo pudiera querer un ILE y saber dónde va, o aconsejar a alguien, entonces, bueno, pero sí, yo creo que tenemos que seguir haciendo más esfuerzo. Yo creo que debemos de hacer también esfuerzo en que las leyes se modifiquen o beneficien a mujeres fuera del DF. Bueno, entonces, ¿otra más? ¿Alguna más? Sí. Ahí hay otra pregunta. Bueno, mi nombre es José Manuel. Más que pregunta es un comentario. Bueno, en lo personal, mi experiencia en una clínica donde se practicaba este servicio fue positiva. Sí pienso que en algunos hospitales o algunas clínicas las mujeres tienen que hacer fila porque las fichas las reparten desde temprano, pero hay algunas clínicas donde el tiempo de espera se hace dentro de la clínica, y lo cual creo que es bastante positivo. Otra cosa, que estos grupos que se dicen llamar Provida, están casi en cacería de brujas allá afuera, cosa que no debería de ser, porque ni tan siquiera se presentan como lo que son, ¿no? Muchos dicen información de ILE, ¿no? Es lo que ponen, y otros llaman a las mujeres con ultrasonidos gratis, porque yo alguna vez hice un ejercicio y dije, bueno, voy a pensar como una mujer con un embarazo no deseado,
a ver qué sería el primer paso, ¿no? Entonces, desde lo más primitivo hasta meterme en internet y poner estoy embarazada, ¿qué hago? En el mejor de los casos te encuentras que está el servicio, te encuentras que es necesario presentar un estudio donde se indique cuántas semanas de embarazo tienes, y luego esos ultrasonidos, pues sea como sea, es gastar dinero que muchas chicas no tienen, y llega uno a la clínica y resulta que estas personas se están llamando con ultrasonidos gratis, ¿no? De repente es fácil, bueno, no de repente, es fácil caer. ¿Por qué? Porque no, como vuelvo a decir, no se presentan como lo que son, y la información que te empiezan a dar, el discurso que te empiezan a manejar es bastante erróneo. Obviamente para nada se preocupan en la persona, sino simplemente quieren llevársela, se las llevan así a hacer un ultrasonido, pero donde les van a presentar un video. Y lo digo porque yo me ayudé de una compañera de la licenciatura para hacer mi pequeña investigación, y ella me indica todo lo que pasó, todo lo que le dijeron, todo lo que le pusieron. Pero de ahí en fuera creo que el servicio es bastante bueno. Y otra de las realidades, por ejemplo, yo siempre he pensado que en este tema del aborto, utilizar estadísticas es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque nos gustaría que no hubiera abortos, ¿no? Y muchas veces lo que uno piensa, que uno como persona que defiende el derecho a decidir, está a favor de los abortos, y no es cierto, ¿no? O sea como sea, el aborto es un momento complicado para la persona. Hay personas que será un momento totalmente traumático, otras a las que no tanto, pero es un evento que no se le desea a nadie, ¿no? Entonces, la dificultad de manejar estadísticas con respecto al aborto es que el evento ya pasó, y obviamente pues no es para nada agradable. Y otra, que por ejemplo manejó datos del ENADID, que la media, si no me equivoco, en el uso del primer anticonceptivo, con respecto a la edad, es de 26, 27 años, y la primera relación sexual es 19 años, entonces estamos hablando de un periodo bastante, son 6, 7 años en el cual una chica empezó su vida sexual y dejó, siguió con su vida sexual y utilizó su primer método anticonceptivo 6, 7 años después. Pero a pesar de que las estadísticas indiquen que la primera relación sexual o la media se ubica a los 19 años, la vida sexual de las chicas, de los chicos, se da desde mucho antes, o se puede dar desde mucho antes, y ese es otro de los problemas. ¿Por qué? Porque a la hora que uno empieza a hablar con los jóvenes, te das cuenta que el evento de un acto sexual no se da por buena planeación, es decir, una chica dice, bueno, una chica no dice, yo voy a tener relaciones hasta los 19 años, como lo indican las estadísticas. Te dicen, yo no tuve relaciones sexuales antes, ¿por qué? Porque no tuve casa, o porque no tuve tiempo, o porque no encontré la pareja indicada, pero aquellas personas que sí encontraron la pareja indicada, porque no había espacio, pero son circunstancias bastante eventuales, ¿no? O sea, no es algo en el cual uno pueda medir, y sea como sea, una chica puede tener su primera relación sexual a los 12, 13, 14, 15 años, ¿no? Entonces, las estadísticas no te van a manejar eso. Igual la chica, porque sí utilizó bien un preservativo o porque tuvo suerte con respecto al evento sexual, no quedó embarazada, pero las estadísticas no te van a hablar de esto. Entonces, y de la mano de lo que había comentado anteriormente, a la hora en que uno asiste a la clínica donde se practican los servicios de la interrupción, te das cuenta que las adolescentes viven una realidad totalmente diferente a lo que uno podría esperar en cuanto a este servicio. ¿Por qué? Porque estas chicas llegan muchas veces acompañadas de la amiga o del novio, y te das cuenta que las rechazan, obviamente porque no vienen con el papá, o no vienen con un tutor o con el representante legal. Y esas chicas se quedan a la deriva de la desinformación y de la mala información. ¿Por qué? Porque anteriormente no existía información con respecto a la salud sexual y reproductiva, o existía menos información, pero ahora es fácil entrar a internet y encontrar un montón de mala información, y las chicas creen que es buena información o creen que es información válida y optan, ¿no? Bueno, que dicen que tomando misoprostol, ¿no? Entonces toman misoprostol, solamente ellas sabrán bajo qué dosis o cuántas van a tomar, cuántas pastillas, y quedan a la deriva, que igual las estadísticas no manejan eso, y que es un grupo poblacional que se ha olvidado con respecto a esta
política pública. ¿Por qué? Porque muchas veces yo hablé con varias chicas de secundaria, de por sí hice un trabajo de campo con respecto a eso, y obviamente cuando una chica adolescente se sabe embarazada, lo último que va a hacer es indicarle al padre, a la madre o a algún mayor de edad. Siempre se maneja entre los amigos, entre los novios, o con algún hermano, o con alguna prima, o con alguna tía de confianza, pero siempre las acciones que va a tomar va a ser primero con la clandestinidad, ¿no? Casos de Francia, por ejemplo, que ya el servicio se puede dar para un adolescente sin la autorización del padre, ¿no? Obviamente vienen servicios bueno, con alguna trabajadora social o algún psicólogo, pero yo creo que al menos con respecto a los adolescentes, es un grupo poblacional que a esta política ha olvidado, ¿no? Y que sí es importante porque, vuelvo a decir, ¿qué caso tiene que le des planificación familiar a una chica adolescente que viene con 2, 3 hijos ya, ¿no? No tiene ningún sentido. Pues yo digo que sí tiene sentido, ¿eh? No, digo, sí tiene sentido, pero muchas veces de lo que uno se olvida es que este tipo de políticas sí son de salud, pero a mi respecto, bueno, a mi pensar, tiene que ver con la calidad de vida de la persona, ¿no? Y a veces es lo que uno olvida con respecto a estos discursos políticos. En la presentación leí implicaciones políticas, ¿no? Pero las implicaciones sociales, personales, psicológicas son tremendas con respecto a este tipo de eventos, ¿no? Entonces, y uno no se pone a pensar en eso, se pone a pensar, bueno, sí, las mujeres tienen derecho y es verdad, es algo indudable, pero paralelamente hay un discurso que mucho gusto. Dios. Adiós. Bueno, seguiré. Cuando una adolescente, sí, voy a terminar rápido. Sí, cuando un adolescente, digo que sí importa, bueno, tal vez me expresé mal, pero sí importa, ¿por qué? Porque lo que uno se espera es que un adolescente pueda llevar su vida sexual activa de manera sana, consciente e informada, ¿no? Entonces ya cuando una chica viene a planificación familiar con 2, 3 hijos, quiere decir que ya no tuvo una vida sexual reproductiva ni consciente, ni informada, ni sana. Entonces por eso, a eso me refería. Gracias. ¿Quieres contestar? ¿No? ¿Ya? Bueno. No, más que un comentario. Yo creo que no voy a contestar, esta era una información que me estabas dando. Más bien yo quiero dar un punto que a lo mejor se tocó y no se había tocado, es como las cuestiones de género y la sexualidad. Estaba yo la semana pasada revisando los documentos, estábamos en una reunión internacional con Naciones Unidas, donde estaban distintas regiones, representábamos distintas regiones. Entonces decía la representante de Asia, donde las mujeres se casan a los 15 años, donde no tienen educación, donde las condiciones de las mujeres son muy terribles, y entonces ella decía, no, es que tenemos que en este libro que está escribiendo unas guías de adolescentes era educación a las mujeres, no segregar a las mujeres. Y entonces yo decía, no nada más es eso. Vean, Latinoamérica, el nivel educativo de las mujeres es superior al de los hombres, ¿sí? Y de todos modos tenemos el problema de género. Y de todos modos, sí, la educación ayuda, pero tenemos esos tabús a la sexualidad, esos tabús que tenemos, esos problemas, esa división de género que no nos permiten avanzar en ninguna de las áreas de salud reproductiva. Y yo creo que era el único tema que me quedaba de mencionar, lo de género y lo de sexualidad, que necesitamos cambiar, necesitaríamos avanzar en todo eso, y que la educación no es suficiente, porque lo vemos en México, mujeres más educadas y de todos modos no hay equidad de género ahí, ¿no? Entonces, bueno, ahí termino. Muy bien. Bueno, si hay alguna, Juan Guillermo, sí. Ya, ¿te quieres ir? No, puedo seguir porque está bien.
lástima que se fue María Urquidi, a quien también respeto mucho, pero yo quería preguntarte sobre los hombres. Tú que has tenido la paciencia de comparar experiencias en diferentes países, la pregunta es, ¿qué tanto crees que haga diferencia en la forma de vivir la experiencia del embarazo y el posterior, la interrupción del mismo, cuando hay una mayor cercanía de los hombres? Pongo dos ejemplos. Hace como 10 años, una persona del Population Council aquí en México me llamó y me dijo: Juan Guillermo, tengo una base de datos, ¿no la quieres? Le dije, perdón. Me dice, estamos haciendo una investigación sobre complicaciones de aborto en hospitales de varias ciudades del país. Nosotras, colegas feministas, y me lo decía explícitamente, dábamos por hecho, nunca lo hablamos, pero dábamos por hecho que las mujeres llegaban solas o bien con mujeres. Dice, nos sorprendió, curiosamente, que llegaban hombres acompañándolas en muchos casos, no en pocos, en su lectura de esta compañera. Entonces dijimos, ¿no sería interesante hablar con los hombres sobre el tema? Entonces, de repente, como no sabían, cuando todavía estaba penalizado el aborto, si el hombre que iba acompañando a la mujer sabía que se había hecho un intento de aborto o tenía alguna complicación de aborto, porque a lo mejor al margen del sangrado que podía llevar, podía que él no supiera que era un aborto o un intento, a ella le pedían primero permiso para entrevistar al hombre. Si ella decía, no, ni le pregunten, no se acercaban al hombre. Después llegaban con el hombre y si él quería entrevistar, lo entrevistaban. Improvisaron una entrevista, tal cual, ¿no? Después de que hicieron las entrevistas, las transcribieron y me dijeron, no sabemos qué hacer con las entrevistas. Tú que investigas a los hombres, ¿no podías analizarlas? Yo lo platiqué con alumnos de la maestría de demografía del colegio y 2 se titularon con esos datos. Lo interesante es que cuando los hombres estaban muy cercanos, sobre todo en términos como de corresponsabilidad, la experiencia del aborto era un poquito distinta, ¿no? Entonces, al margen de que a María no le interese la opinión de los hombres, la pregunta, el otro ejemplo que quería ponerte y socializarlo, es cuando se despenalizó el aborto en 2007, mucho más abiertamente, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y el procurador general del país presentaron controversias porque eran iniciativas, según ellos, anticonstitucionales. Y el argumento que daban eran los derechos del hombre, los derechos de los padres. Entonces, la pregunta que te hago es, por todo lo que tú has investigado sobre aborto, ¿qué percepción tienes de la referencia o no a los hombres? Porque los datos que tú nos muestras y las sugerencias que tú nos muestras es mejorar los anticonceptivos para las mujeres. Cuando se habla incluso de métodos modernos y tradicionales, lo que yo no sé si muchas personas lo reflexionamos a ratos, los modernos están dirigidos básicamente a los cuerpos de las mujeres. Es seguir sosteniendo la feminización de la reproducción. En los llamados tradicionales, que tiene una carga valorativa, incluso el término como de los chafitas, los tradicionales, es donde más presentes están los hombres, curiosamente. Entonces, no estoy promoviendo los tradicionales, pero lo que quisiera hacer una reflexión es dónde están los hombres en todo el debate del aborto. En mis comentarios finales, mis implicaciones, dije la pareja, el hombre, la mujer. Sí, yo creo que es necesario que los dos tengan la información, no nada más uno, porque el juego es de dos, ¿no? Pero respecto a la literatura que tenemos en México y en otros países, las mujeres que tienen, por ejemplo, abortos más complicados, que sufrieron más las consecuencias de salud, son aquellas que no tenían la pareja no sabía del aborto, que no tuvo el apoyo, y las que no tenían redes sociales. Una mujer, aunque esté en un lugar con un aborto clandestino, si ya tiene redes sociales, le va a ir mal, pero no tan mal, ¿sí? Y sobre todo si tiene el apoyo de la pareja. Estudio que yo hice cualitativo aquí en México, cuando era ilegal el aborto en la Ciudad de México, muestra que el hombre no es que no participe, sino ese es el área de ella. Si ella quiere abortar, pues yo le digo que sí, ¿no? O sea, no, pero no toma una actitud, o sea, como que ese es el dominio de la mujer. Si ella decidió abortar, pues está bien, lo que ella quiere. Si quiere, la acompaño, pero no toma una postura
de apoyo, sí, yo estoy contigo, vamos a discutirlo, no, sino más bien es como, ese es tu área de salud, tu área de hijos, tu área de esto, y yo ahí voy a estar. En las mujeres que estaban haciendo abortos clandestinos aquí en la Ciudad de México, en muchos casos la pareja sí sabía, y entrevisté a las parejas, sí entrevisté a los hombres, yo tengo hombres entrevistados de encuestas cualitativas, y eso es lo que ellos contestaban, ¿no? O sea, no, pero sí es cierto que estudios, por ejemplo el de Berti, que ha hecho en Cuernavaca y en otros lugares, las redes de apoyo, y obviamente la pareja, son fundamentales para que las complicaciones del aborto no sea tan no solitario, también de salud. Las complicaciones de salud son mucho más graves para aquellas que viven el aborto solo. Entonces sí, esa es una parte muy importante que debemos de incluir a los hombres porque son parte de esta ecuación, ¿no? Y aprovechando que tengo el micrófono, te voy a hacer una última pregunta. Es que tengo la duda. Haciendo entrevistas cualitativas para otros temas, encontrábamos en los servicios de salud respuestas como que aquí no practicamos ILE, a pesar de que el programa se implementó, ya no lo hacemos porque está la objeción de conciencia de los médicos. Entonces me gustaría saber, son cuestiones así muy anecdóticas, pero quizás tú manejando los datos más generales nos puedas hablar si es cierto esto y cómo está sucediendo. Bueno, yo creo que, miren, si hay objeción de conciencia en el sistema de salud, y ese es algo que reconocieron muy tempranamente la Secretaría de Salud del DF. Bueno, era todo muy nuevo. La objeción de salud, lo que pasaba, por ejemplo, llegaban al principio las mujeres a abortar y la señora que limpia el cuarto, ¿sí? Decía, yo no limpio, yo me objeto, ¿sí? Objeción de salud, objetar, era el médico que podía objetar, no podía objetar la que limpia, ¿sí? Y entonces llegaban y le aventaban la charola, pues hizo algo muy malo a la señora, ¿no? A la persona. Pero ese no es el concepto de objeción. Entonces, tú como médico puedes objetar hacer un aborto por tus creencias, ¿no? Pero por reglamento, y eso está legislado, tienen que ellos darle la información de otro médico que no objete. O sea, como que la mujer no se puede quedar sin esa referencia, ¿sí? Eso es lo que se ha acordado y es lo que está legislado. Ahora, que si lo van a hacer, no, que si la señora de la charola que le da la comida se siente que objeta, bueno, y están tratando de eliminar eso, pero sí se dio mucho al principio que todo el mundo objetaba, desde el de la puerta, el que limpia, el que le da la comida, el policía, todos objetaban. Y esa es una opción que solamente tienen los médicos, que si quieren no pueden atender. Y al principio, como no tenían los médicos entrenados y los que entrenaban se les iban al sector privado, porque es trágico la historia, entonces por eso es que estuvieron pensando cómo con tan pocos médicos realizar los abortos. Entonces una solución, a pesar de que es una opción de la mujer, es el medicalizado, porque entonces no necesitas tantos médicos y tantos servicios, pero sí se da. Gracias, Fátima. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, comentario, entonces le agradecemos mucho a Fátima haber compartido con nosotros sus interesantes datos, sus proyectos. Y bueno, muchas gracias a todos. Les recuerdo que el próximo 19 de septiembre tenemos la segunda sesión del seminario, donde vamos a hablar un poco de la violencia obstétrica también de parte de los médicos. Después una siguiente va a ser sobre mujeres con VIH, y la cuarta, que es la de noviembre, nos va a acompañar Juan Guillermo aquí presente con el tema de hombres y salud reproductiva y ética, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Sí, gracias. Muy bueno. Ay, gracias.